me imagino que tenéis toda la mañana libre, pues podemos empezar. Bien, en primer lugar, pues daros las gracias por acudir a esta rueda de prensa tradicional que hacemos en las vísperas de la Navidad. Una rueda de prensa donde tradicionalmente seguimos un esquema, que es primero daros unos datos de todo lo que ha sido la actividad de Cáritas pues desde el 1 de enero hasta el 30 de noviembre, comentar algunos de esos datos, destacar algunas de las problemáticas que desde esta casa se ven como más relevantes y por último deciros unas pocas palabras sobre la campaña de Navidad pues que ya estamos realizando. Si veis el dossier que os hemos entregado a cada uno, en las dos primeras páginas tenéis un montón de datos. Luego, si queréis sobre esos datos, pues si hay alguna pregunta o alguna cuestión, pues me lo decís. A partir de todos esos datos, os hemos puesto en la página 4 los datos que nosotros subrayaríamos en este momento concreto. Un subrayado, digamos, general es que después de todo el tiempo, digamos, más grave de la pandemia, del COVID-19, donde las atenciones de Cáritas, la llegada de inmigrantes, etcétera, etcétera, bajaron muchísimo, digamos que en líneas generales estamos caminando a recuperar los datos que manejábamos pues el año 2019 o 2018. De hecho, el primer comentario que os hacemos es que este año 2022, respecto al 2021, el número de personas atendidas se ha elevado en un 14,18%. Es decir, hemos atendido 671 personas más que el año anterior, que fue, digamos, pues el año totalmente de pandemia, ¿no? De pandemia gorda. Todavía no hemos llegado a recuperar el 20% que nos hizo perder la pandemia, pero veis que con un 14% estamos en camino de volver a los datos de 2019. Lo cual no nos tiene que hacer alegrarnos, sino todo lo contrario. Es decir, la pandemia no ha quitado exclusión, no ha reducido exclusión, no ha reducido pobreza, sino que como mucho ha mantenido lo que había, ¿no? Bien, si ese es el número de personas que hemos atendido, ha subido también mucho las personas que se han beneficiado de nuestra ayuda. Detrás de esos que han venido, pues en unos casos no hay nadie, pero en otros casos puede haber 2 personas, 5 personas, las que sean. Las personas beneficiadas este año son 13.202, lo que supone prácticamente un 20% más que el año anterior. También es bastante significativo el número de personas que acuden a nosotros por primera vez. Si el año 2021 pues había reducido mucho, en este año se ha disparado. 1.558 personas han acudido a nosotros por primera vez, lo que supone un aumento respecto al año anterior de un 56%. Esto tiene una razón respecto al año 2021 que veremos enseguida, ¿no? Una serie de razones. Una de ellas es cómo se ha incrementado en este último año las atenciones en inmigración. Han subido prácticamente un 41%. Se debe fundamentalmente a 2 razones. Una razón es la apertura de fronteras después de la pandemia y otra razón es que nosotros tuvimos, si recordáis, aquel lío que las administraciones estaban cerradas, que no se atendía a los inmigrantes, etcétera, etcétera.
nos llevó a tener cerrado el servicio de inmigración durante bastantes meses. Entonces, si unimos esas dos razones, es lógico que este año que tenemos el servicio abierto y que las fronteras se han abierto, pues haya subido muchísimo, lo que ha influido en el número global de personas y de beneficiarios que hemos tenido durante este año. Un dato para nosotros muy significativo y que habría que estudiarlo bastante es el incremento de personas atendidas en el Centro San Miguel. Para los que no sepáis un poco, os digo en 4 palabras qué es el Centro San Miguel. Centro San Miguel, que está situado en la calle Olite, es un centro de día de baja exigencia, donde se cubren necesidades básicas de personas sin hogar. Es decir, son unos locales donde la gente puede ir desde irse a tomar un café y pasar pues un par de horas o 4 horas en un sitio caliente, ahora en este tiempo de invierno, puede ir y lavar la ropa, puede ir y darse una ducha, en algunos momentos incluso cortarse el pelo, etc. O sea, necesidades, pueden ir, consultar el ordenador, leer la prensa. Bueno, ponemos una serie muy básica pues de recursos a su disposición. Y es un centro de baja exigencia. ¿Qué significa baja exigencia? No hay que ir peinado y de traje, se supone. No está permitido el consumo, ningún tipo de consumo dentro del centro, pero si la persona que llega ha consumido, no se le cierra la puerta, sino que puede entrar y mientras no monte un pollo, pues puede estar allí. Os hacéis un poco la idea de qué tipo de centro es. Dicho en muy poquitas palabras, es un centro donde va la gente más rota que tenemos en Pamplona y alrededores. Bueno, hemos tenido un incremento muy notable de personas que hemos atendido en este servicio. Se han atendido durante este año 459 personas distintas, lo que ha supuesto un 53% más que el año anterior. Pero para que nos hagamos todos una buena idea, yo creo que es mejor compararlo con los que atendimos el año 2019, que era un año, digamos, normalizado, ¿no? entre comillas. Bueno, el año 2019 atendimos a 217 personas y este año han sido 459. Como veis, prácticamente es el doble de personas que antes de la pandemia. Un dato, yo creo que nos tendría que hacer pensar, investigar y ver qué respuestas hay que dar. Diariamente, para que os hagáis una idea del volumen de trabajo, diariamente se han atendido 75 personas, que consideramos que es un número muy alto de personas atendidas. Cabe señalar que de todas las que hemos atendido, el 35% no tiene ningún ingreso, absolutamente ningún ingreso, lo que supone es que son personas que no cumplen los requisitos de la renta garantizada. Y un dato que todavía nos hace preocuparnos más es que el 35%, es decir, 185 personas de las atendidas, son menores de 25 años. Esto es francamente, como comprenderéis, francamente preocupante, que haya ese porcentaje de personas menores de 25 años. El 20% aproximadamente son
de origen español, el resto de otros países, y destaca bastante que prácticamente el 50% proceden de África, la mayoría de ellos de la zona del Magreb. Y otro fenómeno a apuntar, unido a este dato de los menores de 25 años, es que muchos de ellos no están aquí o no estaban aquí. Muchos de ellos proceden de otros países europeos. Italia, Francia, Alemania. Un fenómeno nuevo, que yo creo que no se había dado hasta ahora, que nos venga personas inmigrantes de otros países europeos. Tendrá seguramente, pero no me atrevo a afirmarlo con rotundidad, seguramente tendrá mucho que ver con las posibilidades de obtener papeles o no obtener papeles, ¿no? Pero ya os digo que lanzo esa reflexión, pero no tenemos la seguridad. Bien, eso eran algunos comentarios que os decía a los datos que tenéis en las dos primeras hojas. De todo lo que ha ocurrido, tenéis en el segundo punto algunas reflexiones. Una reflexión global sería la siguiente. Nos da la sensación de que en nuestra sociedad desde hace unos cuantos años han ido agravándose una serie de problemas que se han cronificado y que no hay manera de darles cara ni de encontrar solución. Si cogemos las hemerotecas y vemos lo que hemos ido diciendo en los últimos 10 años en la rueda de prensa, pues supongo que los 10 años hemos hablado de la vivienda. La vivienda no es un problema nuevo, lo venimos arrastrando hace lustros y lustros. Pero nos da la sensación de que el año que viene, cuando os convoquemos, volverá a aparecer la vivienda y dentro de 5 años volverá a aparecer la vivienda. Yo creo que es hora de llamar a nuestros políticos, forales, municipales, nacionales, todos los que sean, que dejen de batallitas que no importan a nadie. Les importan a ellos, pero no importan a nadie. Y que se sienten de una vez en la mesa y entre todos hagan un plan de vivienda a 10, 25 o 50 años. Porque claro, si cada vez que llega un consejero o consejera, si cada vez que llega un gobierno u otro, empiezan de cero a hacer planes, no hay un plan de vivienda nunca. No se soluciona el problema de la vivienda jamás. Yo creo que lo podemos decir y quedarnos tranquilos que dentro de 20 años, cuando nuestros nietos vengan a esta sala, digan, en Navarra hay un problema gordísimo de vivienda. ¿Me explico? Sí o sí. Lo oigo. Vale. Otro de los problemas, digamos que es un poco más nuevo, pero a lo largo de toda la crisis yo creo que de una u otra forma ha estado presente, y es todo el proceso inflacionista que tenemos en la economía de nuestro país. Quien más, quien menos de los que estamos en esta sala habremos experimentado lo que nos ha subido el recibo de la luz, el del gas, el de no sé qué. Habremos experimentado que cuando vamos al supermercado, pues con los 50 euros que íbamos hace un tiempo, no hay manera de llevarse a casa nada. ¿Sí o no? Sí. Bueno, pues si los que estamos en esta sala hemos experimentado esos cambios que suponen dificultades, calcular lo que están experimentando la gente que económicamente está peor.
a la gente que está débil económicamente, la actual situación le está afectando terriblemente. Y no pensemos solo en personas excluidas. ¿A cuántas personas mayores les está afectando radicalmente esta situación? ¿Cuántas personas mayores tienen que decidir si comen o encienden la estufa? Porque para las dos cosas no les llega. Entonces, creo que hay que volver a decir a nuestros políticos que tenemos un problema terrible en esta sociedad, en este momento, con muchísima gente. Aunque veamos por las calles luces de Navidad y veamos los comercios llenos. Porque la inmensa mayoría de la población no sufre radicalmente estos problemas. Pero hay un sector de la población que de verdad los está sufriendo. Tercera reflexión hace relación a lo que os hablaba de las personas sin hogar, de las personas que atendemos sobre todo en el Centro San Miguel. Vamos a ver, muchas de ellas están viviendo en la calle. O bien dan una patada a una puerta, o bien se viven en la calle. Vivir mucho tiempo en la calle va acostumbrando a las personas a un estilo de vida que cada vez los aleja más de la posibilidad de reincorporarse con una cierta normalidad a la sociedad. Es decir, se da una cronificación de vivir en la calle y se da, digamos, una imposibilidad de reversión de ese proceso. Si estamos hablando que en ese proceso están personas muy jóvenes, tenemos un verdadero problema en la sociedad. Es decir, personas jóvenes que se están acostumbrando a vivir en la calle, que se están cronificando de vivir en la calle y que poco a poco son o se van haciendo cada vez más incapaces de revertir ese proceso. Creo que no podemos mirar nadie para otro lado, sino esa situación. Nosotros estamos intentando acompañarlos desde ese Centro San Miguel, pero nuestras fuerzas son las que son. Y haría falta en este campo bastantes más energías. Y por último, otro problema que tenemos enquistado en esta sociedad son los problemas mentales, los problemas psicológicos. Una de las últimas veces que nos veíamos decíamos que la pandemia había agravado mucho este tema. Seguimos con una atención muy débil a la enfermedad mental. Toda persona excluida, tarde o temprano, tiene problemas mentales. No se escapa nadie. Y si los que nos consideramos medio normales, con esta pandemia alguna pedradica hemos notado en la cabeza, ¿habéis notado pedradica? Yo por lo menos sí. Pues si hemos notado una medio pedradica en la cabeza, pues el que estaba tocado os podéis imaginar, ¿no? Bien, ahí hace falta presupuestos, personal, infraestructuras para atender en nuestra sociedad la enfermedad mental. Una enfermedad que también está, digamos, afectando de forma alarmante a las personas más jóvenes. Los servicios de psiquiatría están atendiendo a montones de personas jóvenes y cada vez con problemas, diría yo, más serios. Bien, y concluimos esta rueda de prensa diciendo una palabrica sobre la campaña de Navidad que hemos lanzado. Si habéis visto al entrar en la cristalera de abajo,
pues aparece un Belén de papel, que es el cartel, no está aquí, bueno, lo tenéis en la entrada, el cartel que hemos hecho para la campaña. Un cartel que dice: tú eres el motivo. Los creyentes celebramos estos días, vamos a celebrar estos días, la llegada de nuestro Dios, el nacimiento de Jesús. Entonces nosotros decimos: Jesús nace y tú eres el motivo. Nuestro Dios no ha venido por darse una vuelta a ver qué tiempo hacía aquí, si nuestro Dios ha venido porque hay gente que necesita que venga. De todas las personas que hemos hablado, necesitan un mundo distinto, un mundo nuevo, necesitan una esperanza. Bueno, Jesús nace, tú eres el motivo. Y somos el motivo cada uno de nosotros, y sobre todo son el motivo la gente más pequeña, la gente más débil. Desde aquí y a través de vosotros, en nuestro deseo de crear en esta sociedad que tiene muchos problemas muy profundos, yo creo más profundos de lo que a veces nos damos cuenta, nuestra voluntad de crear espacios de esperanza, nuestra voluntad de poder crear espacios y relaciones donde miremos a la gente con ternura, donde escuchemos con paciencia, donde cuidemos lo frágil, donde compartamos con generosidad, donde luchemos y denunciemos la injusticia, donde todos podamos dar nuestro granico de arena. Y desde aquí y a través de vosotros, como os decía, pues dar gracias a nuestros socios, a nuestros donantes, a nuestros voluntarios, más de 700 en los distintos campos. Bueno, darles las gracias porque sin ellos Cáritas no podría hacer lo que a lo largo del año hace. Pues muchas gracias por vuestra paciencia y estoy a vuestra disposición si queréis plantear alguna pregunta, algún tema, lo que queráis. Lo mismo de lo que se ha hablado, de lo que no se ha hablado, siempre que sea mi campo. Hace no mucho presentaba el gobierno un estudio que decía que se había bajado la pobreza extrema en Navarra, que estábamos mejor que en la mayoría del resto de comunidades. ¿Tus datos contrastan un poquito? Vamos a ver, que Navarra es muchas veces la comunidad o una de las comunidades que menos pobreza tiene, eso es una realidad como una catedral de grande. O sea, cuando uno le toca hablar con sus compañeros de otras autonomías, pues ve que las diferencias son grandes, ¿no? Eso no, digamos, no obsta para que desde aquí, yo siempre digo, nosotros no somos científicos de la situación social, sino que somos receptores de X personas de la realidad social, ¿no? Entonces, nosotros no hablamos en Navarra hay tantos o tantas, ¿no? Salvo alguna vez que hemos hecho un estudio. Lo que decimos es lo que hemos vivido el último año. Y nosotros el último año hemos visto aumentar muchísimo la gente que ha acudido a nosotros. En el último año, fijaros lo que hemos visto aumentar la gente más rota de esta sociedad, que son los que os digo del Centro San Miguel. Bueno, nosotros no podemos decir que eso no ha existido. Ahora, que la suma de todos a mí me digan pues que ha ido mejor, pues dirán que ha ido mejor. Pero yo digo que más de 500 personas hemos atendido en ese... No sé si me explico. O sea, transmitimos a la sociedad lo que vivimos a lo largo del año. Y para nosotros este año ha aumentado todo. Ahora, que tenemos menos pobreza radical que en Andalucía, Extremadura o Canarias,
Eso ya lo sabemos todos. Comentabas con preocupación ese dato de 185 personas menores de 25 años atendidas. Entiendo que la historia de ellos no se puede saber, pero sí que en qué circunstancias llegan ahí. No sé si habéis podido saber algunos de los motivos por los que acuden ahí. También te digo que lo que vaya a decir ahora no es estudio, digamos, objetivo, sino impresiones que tenemos, ¿no? Vamos a ver, dentro de toda esa gente hay una parte de personas que vienen de centros de menores. Por A, por B o por Z, la vida familiar, la vida que tenían, no era una vida, digamos, adecuada, por decirlo de alguna manera, y han pasado cierta parte de su infancia, de su adolescencia, etcétera, en centros de menores. Centros de menores que, como sabéis, a los 18 años, pues ya no eres menor, pues tienes que salir de allá, ¿no? Muchos de ellos han acabado en esos centros de menores por problemas de estructuras familiares. Familias que están deshechas, que están rotas, que no pueden atender adecuadamente y, digamos, el gobierno de Navarra lleva a esos chavales a centros de menores. Podríamos estar hablando también, esto lo digo con mucha más reserva, de chavales que vienen del mundo de la adopción y, digamos, no se han integrado, pues como todo el mundo hubiese deseado, pues de una manera más fuerte, ¿no? Es decir, yo creo que puede haber distintas problemáticas, pero no tenemos hecho, ya os digo, ningún estudio concreto, ¿no? Sino son impresiones que dice, sí, oye, pues 1 o 3 nos parece que vienen de esta problemática. Le iba a pedir sobre esas impresiones, coincide un poco el porcentaje de personas de menores de 25 años también con las personas que hablan que no tienen ningún tipo de ingreso. No sé si suele coincidir ese perfil, y respecto a la referencia que hacía de jóvenes que llegan de otros países europeos, entiendo que son migrantes cuyo recorrido vital ya ha pasado por varias situaciones de este tipo. No sé si tiene esa impresión también. Sí, vamos a ver, lo primero, no sabría darte el porcentaje, pero muchos de esos menores de 25 años, por supuesto que no tienen ingresos. Estarían dentro de ese otro 35% que no tiene ningún tipo de ingreso. Y respecto a tu segunda pregunta, pues también decirte que sí, es decir, no vienen alemanes ni vienen franceses, vienen personas que han inmigrado pues, a Alemania, que han inmigrado a Italia, a Francia, que tienen ahí una experiencia de migración y por A, por B o por Z vienen a continuar su proceso migratorio aquí. Ante el problema de este aumento de jóvenes que están viviendo en la calle, ¿cuáles son las medidas que pedís para intentar solucionar esta situación? Vamos a ver, yo creo que la primera medida es que se contemple esta problemática. Esta problemática no lleva excesivos años de presencia en Pamplona, pero ya va llevando unos cuantos años, ¿no? Entonces, lo primero yo creo que es, ya que en otras comunidades no sé, pero en esta comunidad tenemos toneladas de estudios. ¿Sí o no? Toneladas de estudios. Yo no sé para qué, pero bueno. Pero convendría echar una mirada, digamos, técnica a esta problemática, es decir, qué está pasando con toda esta gente. A partir de ahí yo creo que habría que ver qué recursos se tienen que implementar para hacer frente a esa situación. Un tipo de recursos es claro, son gente que está en la calle, volvemos al problema de la vivienda. Son gente que no tiene trabajo, no tiene recursos,
estaría hablando de recursos de formación para el trabajo, no formación para el no trabajo. Formación para el trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que hacer un estudio de qué trabajos va a hacer falta en esta comunidad en los próximos 15 años. Igual alguno me habéis oído. Lo que no puede ser es seguir dando cursos de carretillero. Porque es que hasta el gerente tiene hecho el curso de carretillero. Sin embargo, vemos, por ejemplo, nuestra experiencia, y estamos trabajando con alguna otra organización, oye, a un soldador igual lo colocas enseguida. Bueno, pues tendremos que volcarnos en formaciones que tengan salida, ¿no? Y a toda esta gente que es joven, que todavía tiene, digamos, unas capacidades de aprender, de adaptarse, una formación para el empleo. No sé, yo creo que habría que implementar muchas cosas, ¿no? Chocamos con todo el problema eterno de los papeles. Nos está llegando gente formada y los tenemos 4 años esperando para convalidar unos estudios y para hacer no sé qué, y mientras pagando rentas garantizadas. Pues habrá que repensar qué estamos haciendo, ¿no? En esta... Ya veis que me despendolo enseguida, pero... Yo quería saber qué impresiones dejó el reciente pleno monográfico sobre pobreza que hubo en el Parlamento, a ver si alguna de las propuestas que allí surgieron les convencieron o qué sensación les dejó. Vamos a ver, no en concreto ese pleno, ¿no? Sino yo creo que en concreto muchas cosas que se hacen, la impresión que solemos tener aquí es que, bueno, se habla mucho, se dice mucho, se promete mucho, pero luego nosotros en el día a día nos cuesta ver, digamos, que eso se traslada a la realidad, ¿no? Entonces, más creemos en el día a día que en cosas, no sé cómo decirlo para no faltar a nadie, ampulosas, que nos parece que no son luego, no acaban en la realidad, ¿no? Porque al final lo que tenemos que ver es cuando llega aquí una persona con nombre y apellido, con frío o con calor, con hambre o sin hambre. Si todas las medidas que hay políticas le solucionan algo, no le solucionan nada. Es que les damos 30 céntimos por litro de gasolina. Bien. A todos los que vienen aquí, eso no les afecta para nada. Nos afectará a los que tenemos coche, pero no a los que no tienen nada. Y al revés, nuestra sociedad tiene que hacer una seria reflexión sobre la situación de las clases medias. Que quizá las clases medias muchas veces están más desprotegidas que cualquiera. El sistema en el que estamos hay que darle una vuelta, pero generosa. ¿Las donaciones han aumentado respecto al año pasado? Todavía eso no te lo podría decir, porque esos datos los hacemos cuando se cierran cuentas y etcétera. Pero vamos a ver, en toda crisis, la experiencia que tenemos en esta casa es que los donativos aumentan. Pasó en el 2007-2008, ha pasado ahora con la pandemia. Pero conforme las crisis se van manteniendo en el tiempo, pues es lo que las organizaciones hablamos del cansancio del donante. O sea, no es lo mismo estar haciendo un esfuerzo de hacer donaciones durante un año que hacer ese esfuerzo durante 3 o 4, ¿no? Entonces, normalmente siempre hay una subida de donaciones y luego, digamos, va volviendo a la situación, digamos, anterior.
Bueno, pues muchísimas gracias por haber acudido. Y como es costumbre, era antes de la pandemia, costumbre en esta casa que luego tuvimos que hacer vía streaming y todas esas cosas, y no os podíamos mandar ni el bollo ni el café, pues hoy volvemos a las antiguas costumbres y si queréis pues podemos compartir un café y un bollo.